Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando, Maizoreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Bienvenidos una semana más. Esta semana tenemos una nueva entrevista y nuestra segunda invitada se llama Carola de la Croce. La entrevista la grabó Vivi desde Mysore, India, donde están ambas practicando con Sharatji. ¿Qué tal van las cosas por ahí, Vivi? Hola, Merce. Pues Hola. muy bien. La verdad que feliz de estar aquí. Cada viaje es diferente, cada experiencia es diferente y bueno, las cosas son muy intensas y como ya lo escucharán en la entrevista, hay una parte en la que Carola habla de la intensidad de India, ¿no? Que es como una olla a presión, como que las cosas suceden y se sienten así, rapidísimo, ¿no? Y de forma intensa. Y bueno, yo a Carola la conocí en mi primer viaje a Mysore en 2017, pero la verdad es que no hablamos mucho. Ella siempre viaja a Mysore con su familia, con los niños, y la conocí a través de Griselda, que pues también venía con Gara cuando todavía no tenía Nasiro. Y bueno, y los conocí a través de Griselda. Y bueno, este año sí que nos hemos conocido más y todas las conversaciones con ella siempre me dan de lleno al corazón. tiene, tiene como mucha claridad de cómo esta práctica nos saca lo que sucede dentro, ¿no? Sí. Y me pareció interesante entrevistarla porque estas experiencias que pues ella tenía en su práctica y las dificultades y el priorizar su práctica, se ha ido a vivir de Argentina, se ha ido a vivir a Berlín, Ujú, siguiendo a su maestro para poder practicar y profundizar en el Ashtanga Yoga. ujú, Y bueno, en la actualidad enseña en Berlín, tiene una shala junto a su marido ujú. y bueno, es autorizada por Sharat y como decía, pues eso, viaja a Mysore siempre con sus hijos, que la verdad que es un desafío extra a la práctica, ¿no? Total, sí. Ujú. Sí, esta gente que lleva tanto tiempo y tan dedicada tiene como mucho que decir, ¿no? De cómo te relacionas con la práctica, de la maternidad, de pues todas esas dificultades que van apareciendo. La verdad que es súper interesante. Además, ella nos puede hablar tanto como practicante, como, bueno, nos habla en la entrevista como practicante, pero también como profesora de Ashtanga Yoga, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, no les cuento mucho más porque es mejor que lo escuchen de su boca. Genial. Pues les dejo maizoreando con Vivi y Carola. Bienvenida Carola a Maizoreando, nuestra segunda invitada. Vamos de Argentina en Argentina. Sí, sí, todas argentinas, Todas argentinas que enseñan en otra parte del mundo. emigrantes. Sí. Bueno, empecemos con la pregunta de cómo llegaste a la Ashtanga Yoga. Bueno, yo estaba viviendo en Argentina y no hacía absolutamente nada con el cuerpo. De hecho, era bastante torpe y tenía como unos hábitos bastante alejados de lo que podría considerarse nada cercano al cuerpo. Fumaba mucho, fumé 15 años sin parar y me estaba recibiendo de la facultad de diseñadora gráfica y estaba trabajando también un montón y bueno, estaba con un pico de estrés para variar y me diagnosticaron hipotiroidismo y me acuerdo que fue como, o sea, me impactó mucho, quedé como muy en shock porque es una enfermedad que después, bueno, investigué un poco, yo no tenía ni idea qué era, investigué que era una enfermedad autoinmune
que obviamente tenés que tener cierta predisposición genética para que se despierte, pero que se desata con situaciones de estrés, ¿no? Y entonces aprendí que el cuerpo en situaciones de estrés suprime ciertas funciones como para seguir andando, como para priorizar ciertas funciones de supervivencia. Y después cuando la situación de estrés se acaba, el cuerpo no siempre las puede volver a encender, las funciones que suprimió durante ese momento de estrés. Y ese fue el caso con mi tiroides. En esa situación de estrés, después como que no pudo volver. Entonces, yo tenía 28 años, una cosa así, ¿no? Bastante joven. Para mí. Yo sé que hay gente que empieza mucho antes, pero para mí era una niña. Y ahí fue como la primera noción de que este cuerpo no es eterno, ¿no? De que no soy como infalible, de que todo tiene su consecuencia, como su impacto en el cuerpo, ¿no? Yo estaba como muy desconectada del cuerpo, siempre fui como muy... como más en mi cabeza, como muy... Bueno, no en el cuerpo, para nada, para nada, para nada. Era más ratón de biblioteca que... Nunca fui deportista, nunca me gustó para nada eso y me sentía como con bastante poca coordinación. Bueno, entonces con esa situación de hipotiroidismo, como que fue el primer como impacto de decir, bueno, tengo un cuerpo que está como registrando todo el abuso que yo le estoy infligiendo, ¿no? Como esto de seguir pese a todo. Porque yo como separada de mi cuerpo no lo estaba registrando, pero mi cuerpo sí, evidentemente. Entonces, bueno, ahí fue como la primera vez que dije, bueno, a ver. Entonces ahí fue al mismo tiempo que dejé de fumar, que fue como la experiencia que me cambió la vida, fue lo más difícil, creo que eso y parir fueron como las cosas, como el top 10 de las cosas más difíciles que hice en mi vida. Pero que me cambió la vida dejar de fumar. Fue como tomar una decisión y sostenerla y momento a momento, ¿no? Como cada vez que me venían las ganas de fumar, como decir, o sea, sentir como esa ola que me va a impactar y quedarme ahí, como no querer correrme, ¿no? No querer ponerme a salvo, o sea, dejar que esa ola me bañe entera, porque sabía que después iba a ir. Entonces, fueron como esos primeros dejar de fumar, fue como... Y además, bueno, cuando lo logré fue una sorpresa enorme porque, o sea, para mí fumar era algo que me identificaba, era Carol, fumadora, alta, esto, lo otro, o sea, entonces dejé de fumar y fue como... No, yo no creí que yo era capaz de hacer algo así. Entonces como que se empezaron como a aprender, a encender ciertas cosas en mí que no creí que yo era capaz o que yo tenía más acceso al cuerpo. Y, bueno, entonces una amiga mía que ella bailaba, yo quería empezar a moverme, quería empezar a hacer algo porque bueno, había dejado de fumar, entonces era como que necesitaba mover todo ese exceso de energía que tenía encerrado, estaba como muy lying in cage. Y mi amiga me dijo, ¿por qué no probabas con mi profesora, que era una mujer grande, bailarina, hace como un yoga para bailarines? Y yo dije, ay no, yoga no, que embole. No, qué aburrido, quiero algo como más activo. Little did I know. Quiero algo como más power. Me dijo, mirá, me dijeron que es bastante fuerte. Y yo, bueno, está bien, me quedaba cómodo porque daba clases al mediodía cerca de mi casa, era en un garage, algo como muy under the radar. No le voy a olvidar nunca a ella, a Belén. Y bueno, y Belén daba como algo así, no daba más, era una mezcla, era un híbrido muy bueno, que daba como, al principio lo guiaba, con las posturas de pie, y después en las standing te dejaba sola. Y bueno, obviamente, me fue amor a primera vista, me pasó por encima, o sea, me impactó tanto que apenas terminé la clase le dije, ¿cuántas más? O sea, ¿cuánto puedo venir como máximo?
¿Puedo venir 2 veces al día? Claro, así, tal cual. Y bueno, me dijo, bueno, mira, yo voy 3 veces por semana, bueno, dale, 3 veces por semana. No, y bueno, sí, me voló la cabeza. Y pronto, bastante pronto, ella se fue de vacaciones y yo estaba tan enganchada que le dije, no, yo no puedo parar, o sea, no me puedes dejar así. O sea, y yo ya estaba practicando una vez más en mi casa con un video de Swenson, ese video de Swenson con la carpet, con sus leggings blancas. Bueno, pero no estaba haciendo eso, ¿no? Pero esto fue a los, sí, 3 meses, un poco más. Entonces ella me dijo, bueno, anda con mi maestro, que él da Mysore. Entonces, bueno, me fui con él, con Juan Pablo, Capdevila, en Buenos Aires. Y bueno, llegué, esto era de noche, yo practicaba de noche. Nunca me había levantado a la mañana para nada. Y nada, me dijo, bueno, ¿sabes la práctica? Sí, sí. Me metí un Mysore, me puse a copiar a otro y bueno, y bueno, y ahí arranqué, ahí ya, pronto ya me pasé a todos los días, pero empecé como a practicar un poco a la mañana y ya muy rápido me pasé a la mañana. Y bueno, y él también me mandó con su maestro, que era Matthew Walmer, que él es inglés, pero vive en Brasil y viajaba siempre a Buenos Aires a hacer workshops. ¿Y ahí considerarías que tu primer maestro, realmente maestro, Sí, fue Matthew. Sí. fue Matthew, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con Belén y con Juan Pablo tengo como un agradecimiento inmenso, ¿no? O sea, Juan Pablo realmente, o sea, me pudo como... Estoy muy agradecida de haber caído en ambos, o sea, tuve mucha suerte porque Belén fue una figura muy maternal conmigo, que era algo que yo necesitaba mucho. Y Juan Pablo fue, bueno, o sea, también hizo, o sea, Juan Pablo me ayudó a no intentar como descular esta práctica mentalmente. Como todo el tiempo me llevaba a la práctica, ¿no? A la experiencia de esta práctica. Y en ese sentido me salvó, porque con la personalidad que tengo yo, que soy como tan racional y tan, no sé si es racional, pero cerebral, como eso de racional es también una mentira, pero entonces, bueno, me salvó en ese sentido, me llevó todo el tiempo al cuerpo, ¿no? Como a escuchar el cuerpo. Y bueno, también, o sea, tuve como un principio bastante, o sea, me lastimé mucho al principio, entonces forzosamente tuve que parar. Que escuchar, Aflojar, que sí. escuchar al cuerpo, porque tenía como cierta facilidad en el sentido de que soy alta, flaca y tengo miembros largos, entonces como, no sé, todos los agarres no me costaron desde el primer momento, pero rápidamente, digamos, desarrollé fuerza, tenía cierta flexibilidad, o sea, llegué a la práctica con unas cosas que no tuve realmente, pero me lesioné muchísimo, muchísimo, por suerte de alguna manera, porque me paró un montón. Así que, pero bueno, después eso, lo conocí a Matthew y fue como un maestro como un nivel más amplio, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea, al punto de que, bueno, me impactó tanto que después me fui a un intensivo con él de un mes en Brasil, yo ya estando embarazada, y de Sara, de mi primera hija, y en ese viaje, o sea, yo estando embarazada, me di cuenta que nosotros ya teníamos un yala con Matías, mi pareja, ya habíamos abierto un yala en Buenos Aires, en zona norte de Buenos Aires, y me di cuenta que no era por ahí todavía, ¿no? O sea, que me quería dedicar a aprender todavía más, ¿no? O sea, como que no era el momento de dar todavía, ¿no? O sea, entonces, bueno, con mi pareja decidimos, bueno, yo decidí y lo convencí a él.
lo convencí a él de mudarnos a Berlín, que era donde estaba viviendo Matthew en ese entonces con su mujer Carla y sus hijos, Ana y Noah. Y bueno, cuando nació mi hija, o sea, todo esto lo decidí de 8 meses de embarazo. Wow. Esas decisiones que uno hace como para querer escapar a la vida de madre. Y bueno, entonces planeamos, o sea, tardé bastante en convencerlo a Matías, porque bueno, teníamos el Yala, Matías estaba feliz, o sea, el Yala funcionaba hermoso, teníamos un lugar muy lindo y bueno, y teníamos una bebé recién nacida, ¿no? O sea, ahora que lo miro para atrás era bastante una locura. Pero bueno, yo también quería ir a Mysore, ¿no? O sea, ya tenía como, me acuerdo un día que terminé de leer Guruji, lo cerré y dije, yo me voy a Mysore. Y no conocía a nadie que hubiese ido a Mysore. Desde Argentina es algo como, es impensable, o sea, es como once in a lifetime experience. Es muy caro desde Argentina. No solo el ticket, el vuelo, sino conseguir los dólares. Después cuando me mudé a Europa me di cuenta de la realidad tan distinta, ¿no? Que Sí. es, o sea, llegué acá a Mysore y, no sé, conocí a gente que practicaba hace 6 meses. Sí. No sé, y viene a Mysore, ¿por qué no? ¿No? Y para nosotros es algo como, no sé, o sea, conozco geniales maestros de Buenos Aires que han podido venir, no sé, una vez o nunca. Entonces, bueno, como que mi idea era, bueno, mudarme a Berlín, practicar a diario con Matthew y una vez por año empezar a venir a Mysore. Entonces, eso hicimos. Levantamos nuestras cositas y con 3 valijas caímos en Berlín. Y eso hace 7 años. Eso hace 7 años atrás. Wow. Sí. Qué Sí. increíble que, ¿no? De haber estado 28 años, de no hacer nada con tu cuerpo y ahora dedicarte o sea, obviamente no es solo el cuerpo, pero te enseñas y practicas, vives una práctica que es física. Sí, pero es curioso porque yo no la veo tan física, o sea, es Sí. como, o sea, obviamente que es, entiendo, es como el cuerpo es la herramienta, pero a mí, o sea, me fue tan directo al corazón que, no sé, es como que no pude hacer otra cosa, no sé, o sea, me fue directo al corazón, o sea, me abrió un dos, o sea, me partió en medio esta práctica. O sea, entonces es como que no sé, o sea, sí soy una persona valiente, soy una persona como apasionada y soy una persona como muy verdadera. O sea, no puedo como, pero a la vez no tenía otra opción, era muy, muy fuerte. Sí. Fue muy fuerte. Y estuviste luego practicando con Matthew durante varios años hasta que él se fue de Berlín. Él se fue de Berlín, sí, como a los 3 años y pico, sí. Sí, porque se fue cuando yo quedé embarazada. O sea, se fue y yo quedé embarazada. O sea, fue como, no queríamos tener el segundo hasta que yo tenía algo que hacer con Matthew. Bueno. Y bueno, pero entre todo eso, yo fui haciendo los viajes a Mysore, ¿no? O sea, y ahora que vienes a Mysore casi todos los años, sin contar la pandemia, ¿no? Claro, o sea, tienes a Sharat también como maestro. Sí, claro. Entonces después fue como... ¿Quién consideras tu actual maestro? O sea, el hecho de venir hasta la fuente, ¿no? Venir hasta Mysore, haberme mudado de continente siguiendo un maestro e ir siempre como tan en pos de algo, de una respuesta, de una enseñanza, como de la verdad, de, no sé, como, ¿cómo se hace esto? ¿No? O sea, como, y creo que viniendo acá fue como donde más aprendí que, o sea, Matthew también fue una persona que siempre me devolvió, ¿no? O sea, él es muy bueno haciendo eso, o sea, siempre me devolvió a mí. O sea, nunca, es una persona muy humilde que nunca impersonó ese personaje, ¿no? O sea, entonces, pero acá, como llegué, o sea,
fue donde, o sea, llegar acá y verme rodeada de tanta gente. O sea, verme rodeada de tanta gente y viendo que todo es tan, que todo es tan distinto. O sea, eso fue lo primero como que me golpeó de alguna manera, porque no sé, los ashtangis en general tendemos, como, y yo particularmente, tendemos a buscar como reglas, ¿no? O sea, donde sentirnos a salvo, ¿no? Como decir, bueno, no sé, se mira acá, se agarra acá, se respira acá, nos movemos en esto. O sea, entonces es como, o sea, hasta que no te salga de esta manera, no, o sea, como reglas, ¿no? Y acá fue el lugar donde empecé a ver que no es tan así. O sea, con él justamente, con Sharat. O sea, fue como dije, no es tan así. Y al principio como que nada, yo estaba como, o sea, no fue fácil, mis primeros viajes no fueron fáciles. O sea, creo que también como que vine bastante tarde en mi práctica, de alguna manera empecé a venir acá. Entonces, como que hubo, o sea, no, es como difícil enseñar nuevos trucos a un perro viejo, ¿no? O sea, es como, bueno, me pasaba eso, como que me costaba soltar como ideas que tenía de la práctica, ¿no? Ahora llevas practicando muchísimos años. Sí, o sea, arranqué en el 2010, o sea, son 12 años. Y o sea, no sé si es tanto, ¿no? O sea, es como... Bueno, ya... Bueno, viendo que hay gente que con un año ya está practicando Mysore, es como sí, que... claro. Sí. ¿Qué es lo que te mantiene en esta práctica? ¿Qué es lo que te da esta práctica que te mantiene haciéndola? Porque no es fácil con una familia, sobre todo con 2 niñas. Es que, o sea, yo esta práctica, bueno, empecé a practicar sin tener familia y después, pero mi hija tiene 8, entonces no fue tanto el tiempo que estuve sin familia. Entonces, y no sé, es como, o sea, entiendo que esta práctica te pide demasiado. Fue cambiando, son razones que fueron cambiando a lo largo de todo este tiempo. Durante la pandemia fue un momento difícil en el sentido de, bueno, fue muy difícil económicamente para nosotros. Entonces, tuve insomnio, ¿no? Y como tenía ansiedad con respecto a cómo vamos a hacer para pagar el alquiler, o sea, fue bastante duro. Y fue como el primer momento donde sentí como que nada de todo lo que había hecho funcionaba. O sea, que la meditación no funcionaba, que esta práctica no funcionaba, que el pranayama no funcionaba, que nada me podía devolver como esta sensación de todo va a estar bien, no sé, de que, o sea, porque con esta práctica es como muy fácil de, bueno, lo vamos a arreglar, o sea, lo vamos a mejorar, vamos a estar más sanos, vamos a, como... Y fue como muy interesante porque fue como, agradezco mucho que haber pasado esa crisis y no poder ver a nadie, porque, o sea, no poder venir a Mysore, no poder ir a ver, no, nada, o sea, entonces fue como, estuve como muy forzada a resolverlo dentro mío. Y fue muy interesante porque me di cuenta de que de alguna manera practicamos, sabiéndolo o no, buscando algo a cambio, ¿no? O sea, como estar más sanos, ser más felices, ser mejores personas, tener más claridad, no sé, o sea, poder ser mejores personas con nuestra familia. O sea, hay algo, siempre hay como un beneficio, de alguna manera, como inconscientemente, que estamos como buscando de esta práctica. Y como no nos lo dé, nos lo planteamos todo, ¿no? O sea, es difícil como... Y ahí me di cuenta que no, que esta práctica no me lo iba a dar. O sea, y estaba bien. O sea, estaba bien, ¿no? O sea, porque fue como que me abrió por completo. O sea, obviamente en su momento me enojé un montón y estaba como me sentía defraudada, abandonada, decepcionada. Dije, todo lo que invertí, mi vida, dediqué como, bueno, gran parte, muchos años y como esfuerzos y me sentía abandonada. O sea, y fue como muy interesante porque fue como un parate muy grande, ¿no? O sea, fue como o sea, ¿qué está sucediendo, no? Y fue muy interesante porque volví
¿no? A la práctica, pero como desde otro lugar, ¿no? Como desde un lugar como más sin demanda, ¿no? Como sin demandarlo a la práctica, ni que me arregle, ni que me sostenga, ni que me... Nada, o sea, entonces es como, fue algo que me nutrió mucho también a nivel, en mis relaciones, a nivel vincular, o sea, como dejar de demandar algo, ¿no? En el vínculo también, ¿no? Como dejar de esperar y realmente estar celebrando ese encuentro. Entonces, para mí la práctica cambió mucho desde ese lugar en el sentido de que intento celebrar, ¿no? O sea, que sea una celebración, que sea un encuentro, ¿no? Que sea un encuentro para que se pueda dar la escucha, que sea un lugar donde yo puedo celebrarme a mí misma, ¿no? O sea, porque con esto de que intentamos practicar para la disolución del ego y con todo eso, para ciertas personalidades donde que somos tan exigentes con nosotras mismas, hay veces que el camino tiene que ser otro, ¿no? O sea, como aprender como a darnos amor, ¿no? Como aprender a valorar todo lo que hacemos, como empezar a ver como lo que sí hay, no lo que falta, Claro. ¿no? Lo que sí ponemos, lo que sí traemos, lo que sí hay, como esa celebración de lo que sí hay, ¿no? Entonces fue como, no sé, siento como que la práctica cambió un montón y se nutrió un montón de... Pero bueno, no me acuerdo que me habías preguntado, pero sí que... ¿Qué es lo que te mantiene en esta ¿Qué práctica? ¿Qué es lo que te da esta práctica? Claro, bueno, Pero, ahora, sí. hoy es eso, Sí. hoy es una celebración, o sea, quiero como... Siempre fue, o sea, al principio de esta práctica lo que más me motivaba era, o sea, de repente sentí que abrí una caja de Pandora inmensa y fue como, wow, no sabía que estaba todo esto dentro de mí. Entonces fue como, no, o sea, fue como la primera vez que con el tiempo pude empezar como a observar en mi mente, que era algo que no nunca, ni remotamente. No vengo de una familia espiritual, para nada, muy lejos de eso. Nunca tuve, o sea, yo estudié comunicación y estudié diseño gráfico y nunca tuve como encuentros para ese lado. Entonces, lo máximo sí, me acuerdo cuando era chica, bueno, tuve como una formación religiosa muy graciosa, pero tuve así como un trip medio religioso cuando era chica. pero bueno, cuando empecé con esta práctica fue un poco eso, como aprender a conocerme, ¿no? Como aprender como a decir, wow, o sea, aprender a escuchar, ¿no? Con esto también que te decía que me lastimé mucho, muchas lesiones. Entonces, sí, me motivaba eso, o sea, no entendía y era cada vez que me paraba en el mat, como que surgían cosas nuevas y las emociones, o sea, empezar como, siempre fui una persona como muy fuerte, entonces, bueno, tal vez como muchas cosas no había cierta sensibilidad, ¿no? O sea, había que como sobreponerse a mucho siempre, ¿no? O sea, fui formada, criada de una manera que como un concepto de lucha, ¿no? Como la vida como lucha. ¿No? Entonces como que me costó mucho... Dejar de luchar. Sí, dejar de todo el tiempo intentar lograr algo, alcanzar algo, sobreponerme a algo, confiar, abrirme a la abundancia, agradecer por lo que hay, ¿no? Por lo que falta, o sea... Y también al principio hubo mucho, algo como muy peligroso, pero bueno, que creo que es como un paso tal vez para algunos de nosotros como ineludible, que es que hubo mucho como intento de purificación, ¿no? Creo que es un discurso bastante peligroso y que está muy arraigado en el Ashtanga también, que esta sensación como de sanar, de limpiar, ¿no? Como de... Yo venía obviamente con cosas muy tóxicas encima. Entonces eran como, no sé, años de droga, o sea, de muchas cosas. Entonces era como... También cuando empecé a practicar transpiraba de una manera parecida, era como... O sea, claramente había algo que desintoxicar, pero también como una cosa como muy medio, ¿no? De esto que te decía, ¿no? Como de querer arreglar, mejorar, purificar, como pasar por el fuego, ¿no? O sea, de la práctica para como... Porque realmente quería, obviamente, o sea, ser mejor madre y entonces
Entonces la disciplina desde ese lugar no me costaba nada, ¿no? Porque había como una búsqueda como muy fuerte de querer ser, o sea, de querer ser mejor persona, de querer como limpiar, de querer como, o sea, erradicar como todas esas cosas malas que yo tenía dentro mío, ¿no? Pero bueno, por suerte eso no me llevó muy lejos, ¿no? O sea, como creo que a los pocos años me di cuenta de lo nocivo de ese discurso, ¿no? Pero lo bueno fue que lo sentí, ¿no? Lo sentí en el cuerpo. Me acuerdo un día, estaba practicando sola y me levanté de un drop back. A mí los drop backs siempre me costaron mucho. Todo lo que es backbending, ¿no? O sea, obviamente. Y la apertura, ¿no? Y me estaba levantando de un drop back y escuché mal, ¿no? Y yo estaba sola. Y fue como un microsegundo que me pude percibir, me pude dar cuenta que esa voz no era yo. O sea, ese discurso, ese monólogo interior del cual yo soy un rehén, no soy yo. Y automáticamente otra voz dijo, acá estamos haciendo lo mejor que podemos. Esto es lo mejor que hay y es suficiente. O sea, y fue como muy fuerte ese día, me acuerdo patente. Por suerte como que empecé, o sea, desde ahí, ¿no? Que empecé como eso, ser más amorosa conmigo misma, ¿no? Como todo el tiempo aceptarme, ¿no? Y cambiar ese discurso en mi cabeza, ¿no? Como querer dejar de aplicar esa microviolencia de constantemente querer mejorar, improving, ¿no? Como, o sea, como ya decía Babel, esto no es una performance, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que esta actividad física se diferencie del circo, ¿no? O sea, que no es una performance, es una práctica espiritual. Entonces, pero bueno, implicó como desarmar patrones muy arraigados, que creo que es por lo que estamos todos acá, ¿no? O bueno, espero. No sé si todos, pero no sé, creo que es importante como mantener esa pregunta actualizada, ¿no? Sí, o sea, porque cambia mucho. O sea, cambia con los años, cambia mucho. Y no sé, después siempre en mis pospartos, bueno, el primero no fue igual que el segundo, pero como aprender a ser suave, ¿no? Como aprender a que la práctica no es, o sea, es solamente una herramienta, es algo que tiene que servir para el día a día, ¿no? Sí. O sea, nos tiene que servir como familia, nos tiene que sustentar, y eso es algo que teniendo una familia lo aprendes forzosamente. O sea, no hay mucho lugar como para ser ambicioso. Claro. Pero bueno, es algo que desde mi lugar de maestra es importante como mantener como muy activo, despierto, porque sí, porque no todos están en el mismo lugar. Sí. ¿Y el desafío más grande que has tenido en tu práctica? Pero creo que siempre parar, como... Mysore siempre fue como un lugar muy desafiante para mí, pero el desafío más grande son mis hijas, como los embarazos, los partos, mis partos fueron siempre como muy hermosos, por suerte, pero los pospartos y ellas, ¿no? El vínculo con ellas dictaron mucho cómo podía ser mi práctica, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, creo que entender, como aprender que el obstáculo es la práctica, ¿no? O sea, que es el camino, o sea, como, esto mismo que te decía antes, ¿no? Como todo el tiempo intentar resolver algo, ¿no? Buscarle una como salida a esa emoción que siento, o a ese inconformismo, a esa incomodidad, o a esa frustración, o a ese enojo, como querer resolverlo, ¿no? Buscarle como una solución a eso, decir, bueno, ¿cómo salgo de acá? O sea, como... Y Mysore siempre fue como el más acertado para Mysore Sharat. Fue siempre como el indicado en tocarme esos botones, y mis hijas, ante todo. Mis hijas son las que mejor hacen eso. Sin duda.
sin duda la maternidad fue lo que más me ha... Y me gusta como tener esta idea de que la práctica como que sea algo como más amplio, Sí. ¿no? O sea, obviamente que la práctica no quiero decir que, o sea, que simplemente, o sea, tiene que haber un esfuerzo en separar un momento del día para algo, ¿no? Puede ser una meditación, puede ser como una práctica de asana, pero tiene que haber un esfuerzo de querer separar, no, que digo, bueno, pero la maternidad también es una práctica mía, muy fuerte, donde también me conozco, me reflejo y me motiva, ¿no? A conocerme y aceptarme, ¿no? Para no pasar, ¿no? Ciertos patrones que tal vez son... Y sí, como que la aceptación creo que fue como siempre como el desafío más grande. Siempre que vi a Mysore fueron justo en momentos como difíciles míos, ¿no? Personalmente, físicamente, ¿no? O sea, vine... los primeros años me costó mucho, o sea, los primeros 2 viajes me costó un montón, porque bueno, tenía esto, ¿no? Tenía como... O sea, yo estaba viviendo en Berlín con Matthew, entonces yo tenía a Matthew como maestro, después venía acá y tenía una práctica con Matthew que nada que ver con la que tenía acá, entonces... o sea, aprendí un montón de eso, ¿no? También como de o sea... Cuando llegas aquí casi como que empiezas desde Claro, de empezar nuevo, de ¿no? ser, claro, y con Matthew yo estaba aprendiendo la tercera serie, entonces era como... pero bueno, justamente por eso también me enamoré de Mysore, ¿no? Porque decía como... Me tocaba todos los botones, ¿no? O sea, como... Aprendí que la práctica no es la secuencia que haces, ni... Obviamente que eso como discurso lo sabemos, pero como o sea, lo claro, vivencias. sí, lo vivencié de una manera que es como, bueno, o sea, obviamente que yo modifiqué mi práctica, ¿no? O sea, con el embarazo volví a empezar, o sea, tuve varias veces eso, pero bueno, acá como con ese, no, bueno, y también como que me costaba mucho los tiempos de Mysore, ¿no? O sea, que no fue, obviamente no son los mismos que cuando tenés un maestro en tu casa, ¿no? Entonces, como esas reglas que no existen, esas reglas que no tienen sentido, como que puedes hacer, o sea, digamos como que, no sé, las posturas las haces, pero igual no avanzás porque es tu segundo viaje, no sé, o lo que sea, y sí, o no sé, y esas cosas como que me volaban la cabeza, no entendía nada, pero bueno, por suerte siempre tuve como ese mínimo de paciencia, como para poder como tal vez preguntarme qué está pasando detrás de eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene lo que estoy sintiendo, ¿no? Y qué es lo que estoy sintiendo, qué me está diciendo, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Como esto que te decía antes, más intentar no darle resolución a lo que estoy sintiendo, ¿no? Como intentar quedarme con eso. Que es lo que más me cuesta, ¿no? Creo que ese es el desafío más grande, como quedarme con lo que siento. Pero, ¿y qué sucede con eso cuando te quedas con lo que sientes? Yo soy muy parecida, o sea, me parece que soy igual ahora que te escucho, como que, ¿qué pasa si te quedas con eso? O sea, ¿se va solo? ¿O? Bueno, no sé si lo he experimentado. Creo que cada uno tiene que experimentarlo, porque es como, no creo que tenga mucho sentido que yo te diga, ¿no? Claro. Pero se abre un espacio. Cuando no intentas solucionar algo, es como esto que te decía, por eso te había mencionado lo de dejar de fumar, porque fue como, creo que ahí hubo como una semilla que me tocó de algo que está dentro mío, de una capacidad mía de poder simplemente atestiguar y dejar pasar, como sin subirme y sin como hacer un reenactment, o sea, como
accionar esa emoción, ¿no? Como encarnarla, ¿no? Ujú. Y darle acción. O sea, simplemente hacerle espacio. Entonces es como, o sea, hay muchas cosas que, como, no sé, empezar a sentir la resistencia, ¿no? O sea, cómo se siente la resistencia en tu cuerpo a esta situación a la cual no querés, en la cual no querés estar. Entonces, es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si seguís? O sea, creo que hay algo que es como, yo hay algo que tengo, que esto que decía, bueno, tengo muy poca paciencia, pero la suficiente. Y hay algo que tengo muy bueno, que es que soy una persona muy, muy, muy curiosa. Y, y esta práctica, o sea, es perfecta para eso. Y entonces es lo que, o sea, yo intento como sentarme con eso, ¿no? Y ver qué pasa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente? O sea, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi mente? ¿No? O sea, como que ahora yo estoy transitando una lesión y no era el plan para eso. Obviamente, ¿no? O sea, no para nada. O sea, estoy bastante inmovilizada y no era el plan, ¿no? O sea, yo ya vine embarazada, vine de posparto, como que esta temporada era Ya, la temporada. ¿no? O sea, uno tiene mucho discurso, pero los planes siguen estando, ¿no? Sí. Y por ejemplo, con esta lesión lo que me pasó ahora fue, por ejemplo, que o sea, fue una semana de mucho dolor y realmente muy poca movilidad, con una práctica muy minimizada, modificada y reducida, pero una semana de mucho dolor, porque además es una lesión que no me deja respirar, entonces con la respiración muy superficial y muy corta, entonces eso más generaba como un estado de mi sistema nervioso como muy de animal enjaulado, una trampa, ¿no? Entonces, y como con una lesión que no me dejaba, realmente no me daba movilidad, entonces como me sentía muy apretada. Pero no fue hasta que acepté la situación que estaba, porque no se iba a ir a ningún lado, me estaba gritando por todos lados que esto es gigante. O sea, no era una lesión por la cual yo podía como trabajar alrededor. No me puedo mover casi. Entonces, tardé en aceptarlo, pero en el momento en que como dejé de querer como solucionar esto, ¿no? O sea, no solo, sino que lo dejé, le hice lugar en mi mente, ¿no? En mi cuerpo, o sea, y algo se abrió. O sea, de repente puedo respirar, ¿entendés? O sea, como que hay espacio y ahora me puedo mover, ¿no? Entonces, claro. O sea, es como, a mí hay algo que me dijo Hamish en una vuelta que practiqué con él, que yo le pregunté algo específico sobre pranayama, y es ¿dónde es la dificultad, ¿no? Si es física o mental, ¿no? O sea, ¿dónde está como? Y él me miró y me dijo, ¿dónde está el límite? Y es impresionante cómo, o sea, el poder que tiene la mente, o sea, la acción que tiene la mente en el cuerpo es tremendo. Entonces, y ahora, no sé, ahora estoy recuperando como rápidamente la movilidad. El dolor sigue estando, pero mi sistema nervioso ya no está en ese lugar. Claro. Entonces, puedo volver a respirar, o sea, y estás viendo esa parte, ¿no? Como decías antes, el no enfocarte en lo que no está, sino en lo que está. Es que nos pasa mucho cuando tenemos dolor, nos enfocamos en el dolor, y a mí por lo menos esta práctica me ha enseñado que, me está doliendo el hombro, entonces yo todo el rato intentando hacer todo para que no me duela el hombro, claro. Cuando de repente digo, no, pero es que a ver todo lo que sí está funcionando, claro, ¿no? Sí, concentrarte en lo que sí puedes hacer, ¿no? O sea, pero igual para mí esta lesión fue como, sí tenía como que habitarla, ¿no? O sea, como dejarla entrar y que me tome por completo, porque me estaba tomando por completo. O sea, entonces era como, me tuve que como ceder la resistencia a que esté ahí, porque no lo podía creer, a 2 semanas de llegar a la temporada y que me empezara era como, ¿qué? ¿Qué más me puede pasar? Pero
Pero bueno, ahora estoy, o sea, obviamente estoy aprendiendo, no lo que quería, pero sino lo que justamente tengo que aprender. O sea, es algo es un tema que se repite y que, no sé, que a mí, que evidentemente es algo que creo que es como mucho más útil, ¿no? Como en el día a día para llevarme a casa. Claro. ¿No? No lo que querías, quizás lo que necesitabas. Sí, exactamente. Siempre hay como un dicho, ¿no? Con los hijos también, ¿no? Uno no tiene el hijo que quiere, sino el que necesita. Entonces es como es lo mismo. Sí. Pero creo que, y en ese momento en que lo acepté, ¿no? Empecé como a practicar de una manera como, a ver cuán gentil puedo ser, ¿no? Cuán amorosa, porque, o sea, era un dolor, es un dolor como muy de nervio, entonces no hay margen, no hay maniobra, ¿no? O sea, como para poder hacer mucho más. Entonces, pero bueno, me prioricé como esto de decir, bueno, poder respirar, ¿no? Para que mi sistema nervioso se pueda calmar, se pueda relajar, que eso es algo que Matthew me enseñó mucho. Él hizo siempre mucho hincapié en mi respiración, ¿no? O sea, es lo que hace, lo que diferencia esta práctica, que es lo que hace esta práctica una meditación. Entonces, si la respiración no está ahí, o sea, sí. Entonces es como esa sensibilidad por el sistema nervioso, o sea, como... ¿Y cómo fue que empezaste a enseñar Ashtanga Yoga? Bueno, en su momento Juan Pablo, en Buenos Aires, él me dijo enseñar. Y me costó bastante porque no era lo que yo quería. O sea, yo tenía mi trabajo, el cual me gustaba un montón, que era diseñadora gráfica. Y además, tampoco me gustaban mucho los profesores de yoga. Como no tenía mucho contacto con, ni resonaba mucho con nada espiritual, me costaba mucho abrirme a esos porque me parecían como discursos muy vacíos, ¿no? Entonces, como creo que la Ashtanga es ideal para eso. Entonces, pero bueno, en su momento como que, bueno, él me pidió, lo empecé a asistir y bueno, después me dio una clase, y así, y después, bueno, rápidamente empecé a enseñar con Matías, que abrimos el Yala, y yo igual ya había nacido mi hija Sara, entonces yo enseñaba mucho menos que él, o sea, él daba casi todas las clases, yo me enfoqué mucho más en practicar. Y también porque era algo que yo todavía no lo sentía mucho, ¿no? O sea, sí, me gustaba, lo disfrutaba mucho, pero no lo sentía como un llamado para nada, o sea, no... Y después, bueno, cuando Matthew, después nos mudamos a Berlín, después nos dedicamos mucho a practicar también con él, pero bueno, después creo que a los 2 años abrimos un yalita chiquito en el barrio y íbamos a practicar con él y después nos turnábamos para enseñar pero bueno, también ahí empezó a crecer un poco más, ¿no? Y acá en Mysore, un viaje, sentí que ya era hora como de dejar mi otro trabajo y que quería enseñar esto, o sea, era como que, o sea, ya no podía, o sea, era como... O sea, ya era inevitable. Sentía como que estaba de alguna manera escondiéndome y no haciéndome cargo del... hay algo como a veces con mi pareja que es como difícil a veces para mí porque practicamos juntos, porque enseñamos juntos, porque hacemos mucho juntos, entonces a veces es difícil como marcar una línea, ¿no? Entonces para mí, yo siempre de alguna manera como que lo apoyé a él en su enseñanza, entonces siempre de alguna manera como que, bueno, yo lo apoyaba a él y bueno, para mí también fue un proceso como decir, bueno, no, pero... Ahora yo también quiero. Sí, como, o sea, tengo mucho para... Como, y más que tengo mucho para dar, es como, o sea, era todo, ya estaba ocupando tanto espacio en mi vida
que me costaba como hacer cualquier otra cosa, no podía, o sea, abría la computadora y tenía que trabajar y era como, nada me hacía sentido, no podía como... Entonces fue como hacerme cargo de lo que estaba sucediendo de alguna manera, ¿no? O sea, a mí también me daba miedo que fuesen 2 ingresos de 2 profesores Mysore en la familia, que no es tan sencillo. Claro. Entonces, largar como el otro trabajo me costaba mucho. Pero bueno, cuando dije, bueno, pero alguien más tendrá que hacer que encargarse de las condiciones básicas, claro. O sea, de la... Y entonces, bueno, como que lo empecé a hacer y bueno, cuando Matthew ya se fue de Berlín, nos dejó el Yale a nosotros y bueno, y ahí ya pasé como enseñar. Y es algo que no, o sea, no sé, cuando estoy en el Mysore Room es como en la práctica, ¿no? O sea, como que no, como que todo como que no existe nada más fuera de esas paredes, ¿no? Es un nivel de absorción y de concentración y de foco que no sé, me fascina, ¿no? O sea, como... Y es tan gratificante, ¿no? O sea, como vivenciar los procesos en otras personas y poder como enable, ¿no? Como, Sí. Como habilitar eso, ¿no? Como brindar el lugar y el espacio y el soporte para que como esos procesos se abran. O sea, como que es muy sí, gratificante como atestiguar eso, es muy llenador. Sí, es muy bonito ver cómo cambian las personas con esta práctica, sobre todo al principio se ve muy rápido los cambios y ayuda también a la propia práctica como seguir y seguir, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? O sea, no... Sí, o sea, no sé, es como que en Berlín tenemos una comunidad como muy hermosa y no me imagino, no sé, tener otro trabajo, no sé, o sea, nunca fui buena para trabajar en relación de dependencia, además, o sea, siempre trabajé freelance, no soy, no sirvo para otra cosa, y esto es bastante ideal para marcar como los propios ritmos, y es como lo que, no sé, como que me gusta mucho eso, generar el espacio y sostener, ¿no? O sea, tengo también una huerta en Berlín y siempre hago como el chiste, ¿no? De que como todo el tiempo como abriendo espacio para que otros seres crezcan, ¿no? Como en el Yala, con las nenas, en la huerta, ¿no? Y es como, no sé, me emociona y me da mucha curiosidad ver eso. Y disfruto mucho de enseñar. Qué lindo eso, me gustó esa analogía. Y disfruto mucho también como de hacerlo con Matías, ¿no? O sea, Claro. También, más allá de todos como los desafíos y las dificultades que hay, nos complementamos de una manera muy linda. ¿Y ha habido algún momento en el tiempo que has estado enseñando en el que tu forma de enseñar, que hayas notado que haya hecho como un cambio de a cómo empezaste enseñando a enseñar ahora? Sí, un montón. Un montón de la misma manera que la práctica cambia un montón, también cambia la manera de enseñar. O sea, yo me fui suavizando mucho con los años. Hay algo que como que intento ahora que es como hablar mucho del amor, ¿no? Que es algo que tal vez me costaba mucho en un momento porque no sé, porque me parecía cursi, porque me parecía también vacío o un discurso vacío, como sin sentido, pero ahora siento como que quiero nombrarlo, o sea, quiero traerlo, siento que es algo que necesitamos más, o sea, y que es algo tan sencillo como eso, ¿no? O sea, no es mucho, no sé. Antes, creo que al principio yo me vi como muy atraída, obviamente, por todas las reglas, la técnica, ¿no? O sea, como soy bastante obse con un montón de cosas y muy apasionada y también como soy virginiana, soy diseñadora gráfica, como bueno, todo lo que es, gracias a Dios no caí en Allende, ¿no? Pero bueno, sí,
bueno, todo eso como... Pero eso lo fui soltando muchísimo, ¿no? O sea, y más que nada viniendo acá. Más que nada viniendo acá. O sea, como las reglas, o sea, la cajita. Pero igual también creo que es algo que viene con los años, ¿no? Y me gusta mucho, no sé, ahora disfruto... Como que tal vez, no sé, al principio como que enseñaba mucho de una manera como, sí, como tal vez como, bueno, hay que, la disciplina, ¿no? Como, pero hoy desde otro lugar, ¿no? O sea, como, me gusta que, no sé, por ejemplo, también en nuestro Yala tenemos como un grupo y la manera en la que manejamos el Yala también no es como, no es jerárquica, ¿no? O sea, es como muy horizontal y eso es algo que me gusta mucho también, ¿no? Cuando enseño. O sea, como que no fue la manera en la que me enseñaron también, ¿no? O sea, siento, o sea, que como intento como que algo que sea como un poco más respetuoso, ¿no? O sea, no, como no imponer. Me costó mucho cuando me mudé a Berlín, por ejemplo, cambiar mi manera de asistir y de enseñar, como yo, o sea, en Argentina los cuerpos son como, no sé, las personalidades también, no sé, es distinto, es muy distinto. La gente se abre mucho más fácil. Es como más receptiva tal vez al tacto también, ¿no? Sí. Como que hay una cuestión de como de input y o sea, hay como un feedback. Y en Alemania me costó un poco más eso, Sí. ¿no? O sea, como que me daba cuenta de que como que había como que era más juicioso, ¿no? Como la percepción. Que no era como tan permeable. Tan entregada. Claro, Sí. entonces me di cuenta de que había como mucho juicio, ¿no? En ese, y en ese tacto, ¿no? En ese intercambio de la asistencia. Pero eso a la vez, de vuelta, como que yo me empecé a cuestionar como bastante más y empecé como a decir, bueno, ¿cómo me puedo acercar de una manera que no, o sea, no seguir repitiendo? Más allá de que, bueno, ok, está bien, okay, allá son más abiertos, acá no tanto. Ok, pero ok, es así. Y aprendí como a sentir y a escuchar un montón, ¿no? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Yeah. O sea, porque si no está abierto, no está abierto. O sea, como no se puede abrir desde afuera. Claro. O sea, no se puede. No se puede romper. No se puede, como no se puede forzar a alguien en un proceso, ¿no? Entonces es como todo el tiempo invitar, ¿no? Y mostrar, ¿no? Yo no soy una maestra muy reservada, soy una maestra muy abierta de mi vida personal también, ¿no? De mi práctica, o sea, yo practico en la Yala después, porque a la mañana tengo mis hijas, y entonces practico después de enseñar y están todos, o sea, muchos alumnos se quedan también, ¿no? Practicando y mi pareja también practica después de enseñar cuando yo estoy enseñando, entonces ambos como que somos muy abiertos con nuestra práctica. También compartimos mucho tiempo fuera con nuestros alumnos y como que mostramos, porque también fue la manera en la que me enseñó Matthew, ¿no? O sea, Matthew me mostraba cómo él vivía. Claro. O sea, entonces era como que eso fue una de las cosas que también como que me costó la transición con Mason, ¿no? Porque yo a Jonat lo veía tan lejano al principio, ¿no? Sí. O sea, tan distante, que me hacía ruido como idea, como maestro. O sea, digo, ¿no? ¿Cómo alguien puede tener una relación de alumno-maestro, o sea, tan distante? Claro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, o sea, de la misma manera que yo me tuve que mudar de continente para tener un maestro, o sea, la relación con Jonat se fue construyendo a lo largo de los años. Igual, así todo, yo no siento que él me enseñe por la relación que tenemos, sino que es por lo que sucede, ¿no? O sea, es como que la gente acá tal vez a veces piensa que, bueno, como no tenés contacto con él, o él no sabe quién sos, o no tenés no sé qué, es como, o no te registra, no sé qué, es como, siento que como que ahí se está perdiendo una oportunidad de aprender de lo que sucede, ¿no? Porque lo que sucede es lo que está sucediendo, o sea, ahí está, ¿no? O sea, lo que se pone en juego acá, o sea, más allá de que sea intencionado o no, ¿no? Sí, como que venimos para profundizar en la práctica, a pesar de que la práctica muchas veces es muy diferente a la que hacemos en casa, ¿no?
y aún así estamos profundizando en la práctica. Y no es por el maestro, es por la práctica. Sí. O sea, yo Y creo por las que, circunstancias a las que venimos sí, aquí, ¿no? sí. O sea, yo creo que lo mejor, como a mí, mi viaje personal fue como traspasar la idea del maestro, ¿no? De figura, por lo menos. Creo que, o sea, la devoción y el agradecimiento y honrar esta práctica, o sea, eso obviamente que está, ¿no? Pero como traspasar esa idea de que alguien por fuera, hasta la idea de la práctica como maestra, ¿no? O sea, de que alguien por fuera va a darte algo, ¿no? O sea, como abandonar esa idea de recibir algo. Abandonar esa idea de, bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué tomo yo de acá? O sea, como abandonar esa idea de beneficiarse de algo. O sea, sino que simplemente realmente soltar los beneficios de esta práctica. O sea, esa oración o idea o discurso que para mí en su momento era un discurso vacío, hoy creo que uno de los grandes como aprendizajes en esta práctica fue soltar realmente las expectativas, porque no hay nada. O sea, es como, es eso, es lo que está adentro, ¿no? Es como, entonces siento que un buen maestro es aquel que te devuelve hacia vos. Claro. El que te crea el espacio donde tú te sientas seguro de poder pues, escucharte o profundizar o hacer lo que sientas. Porque además eventualmente todos vamos a estar solos. Sí. O sea, eventualmente todos vamos a estar solos. Y no hablo de hacer la práctica solos. Vamos a morir solos. O sea, es uno con uno. Bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer era, esa la acabas de responder ahora mismo, que ¿qué es lo que crees que son las cualidades de un buen maestro? Sí, yo hay algo que agradezco mucho, que yo siento que Yarak tiene que no tiene nadie más, que es esa capacidad de no, como de suspender todas las reglas, ¿no? O sea, como de correrse por completo y que aflore como lo que está por detrás de lo que está sucediendo físico. A mí me asombra mucho cuando mucha gente dice que, o sea, que Mysore es como muy físico, ¿no? Es acerca como por todo el catching, porque, bueno, no sé, porque obviamente que hay un montón de gente haciendo cosas rarísimas. Pero... no solo físicamente. Sí, tal cual. Pero sí, bueno, convengamos que es como el lugar donde se nuclean como los más obsesivos y manijas de la Ashtanga del mundo entero. Sí. No estamos lidiando con los especímenes más tranquilos, ¿no? Estamos lidiando con gente que viaja hasta Mysore, o sea, entonces sí, obvio que el porcentaje, la muestra que sacada de la Ashtanga no es como lo más tranqui, ¿no? O sea, es como, hay de todo, ¿no? Pero hay un nivel de devoción y de intensidad que es muy especial. Pero justamente con él, yo pude como traspasar lo físico. Creo que eso pasa como después de varios viajes, ¿no? Como que sí, hay mucha gente que viene... Muy al toque. Sí. Pero como que lo que yo veo, ¿no? Es que aquí, sí, ahora mismo que somos 300, 400 personas, claro. Y mucha gente viene ahora por primera vez. Sí. Y ahí se ve como, o por primera vez o por segunda vez, son muy jóvenes, hay mucha gente muy joven, y ahí como que tienen esa obsesión por avanzar y avanzar, y cuando ya llevas pues varios viajes, 3, 4, 5, como que cada vez cambia, cada vez se va alejando más de lo físico, porque hemos venido, nos hemos lesionado, nos hemos parado, nos hemos quedado en una postura durante mucho tiempo, ¿no? Y como que ahí nos alejamos cada vez más de ese avance físico, de querer avanzar físicamente, y profundizamos cada vez más y venimos por esa parte que sabemos que pasa aquí, que lo físico pues al principio quizás avance mucho más rápido. Pero hay que pasar por ese lugar. Claro, hay que pasar por ese lugar. O sea, no se puede empezar por el final, no se puede empezar por el desapego. Claro. ¿No? Abhyasa vairagya, o sea, abhyasa vairagya, o sea, es como, no se puede soltar algo que uno no está pegado. Claro. O sea, claro. Porque no es verdadero desapego, ¿no? El desapego es el que cuesta, ¿no? O sea, como, sí, te doy esto, que no me interesa, ¿no? Sí. O sea, eso no... sí, hay que pasar por ese lugar. Entonces acá es como...
el método es perfecto. Y está bien, es difícil, ¿no? También porque, bueno, hay como eso que decíamos antes, ¿no? Hay como tanto... Somos todos tan distintos, ¿no? O sea, obviamente que hay como un montón de... Es como, tal vez los que se ven como más loud, ¿no? Como los que se ven como más... Sí, es lo mismo que pasa en cualquier Mysore Room, ¿no? Que siempre tendemos a ver el que hace las piruetas más extravagantes, al más esbelto, al más joven y al que le sale todo, ¿no? Pero si amplias un poco el campo de visión te das cuenta que hay de todo, ¿no? O sea, y eso es lo que me gusta acá, maestra. Sí. De gente muy grande, de gente muy embarazada, de gente muy lesionada, de gente haciendo todo tipo de prácticas. Sí. O sea, desde gente que no puede hacer, ni siquiera mucha gente me pregunta, me dice, no estoy listo para Mysore porque no termino la primera serie. Acá está llena de gente que no termina la primera serie. Pero bueno, ¿no? Lo que se ve tal vez en las redes sociales es otra cosa, ¿no? Sí, a mí me fascina venir aquí y ver que todos somos iguales, ¿no? Sí. Da igual si has venido 10 veces, Sí. da igual si estás autorizado, Sí. certificado, Sí. da igual que hagas tercera, cuarta, quinta serie, Sí. somos todos iguales, Sí. ¿no? Sí, y eso es una belleza. Sí, es súper bonito. Eso es una belleza. Yo me acuerdo de mi primer viaje, como lo que me impactó muchísimo fue eso, como, no sé, fue en el otro Yala, ¿no? Y como esa sensación de congregación, de iglesia, ¿no? Como sentía como, de repente, o sea, sentí como un bhakti tan grande, ¿no? O sea, sentí como todos estábamos acá, desde todas las partes, o sea, de diferentes partes del mundo, y me acuerdo si empecé a primera práctica, o sea, no sentí mi cuerpo, era como una energía tan grande, tan alta, o sea, como... Y yo hoy sosteniendo un yala, ¿no? Con mucha gente, o sea, el respeto que le tengo, ¿no? O sea, cómo sostiene la energía de todos nosotros de una manera que es como, wow, wow, no puedo creer, o sea, y eso, y no la toma, ¿no? O sea, es como increíble, es muy bonito, cómo la devuelve, ¿no? O sea, cómo no, esa invitación a como abandonar el drama, ¿no? Todas esas historias como... Y lo liviano que es él, cómo se ríe de todo, y nosotros estamos ahí como, no sé, con los dramas en la cabeza, ¿entendés? Como si fuese el fin del mundo y después, o sea, obviamente estamos acá y nada, todo eso importa, ¿no? Pero mientras estamos acá es como, yo siempre digo que para mí los viajes a India son, o sea, India en sí es una olla a presión, ¿no? O sea, todo lo comprime, lo intensifica. Y en tu Yala tienes gente pues, que lleva muchos años practicando y también gente que viene nueva. Sí, supongo. claro, sí. Que la gente nueva como que, ¿no? Como va viniendo, algunos se quedan, otros se van. Sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que te habla, estoy interesado en practicar, me gustaría aprender Ashtanga Yoga? ¿Qué le recomendarías? Normalmente es como, bueno, que se lo piense bien. Qué bueno. Y Sandra dijo todo lo que dice, ven mañana. Claro, sí. Que se lo piense bien. No, siempre cuando me escriben es como, sí, ya venite. Sí. No le des mucha vuelta, ¿no? Porque... Hay que experimentarlo. Sí, obviamente, ¿no? Es un chiste. Sí. Es intenso, ¿no? Yo lo pienso en relación a mi hija está practicando, ¿no? Y como que y me agarra una cosita, ¿no? Que digo, ay, Dios mío, no quiero que empiece con esto ya. ¿No? O sea, obviamente que pero bueno, lo hace como juego, obviamente. Pero también proyecto y pienso en ella con 19, 20 años y me gustaría que empiece tal vez un poco más tarde, ¿no? Bueno, o sea... Sharad practicó cuando era niño y luego y después tuvo de grande, claro, sí, pero bueno, es como que... Sí, pero... O sea, te toma tan por completo, ¿no? Que no es un compromiso a la ligera, ¿no? Bueno, o sea, sí. Pero lo bueno es que ella ahora lo hace como un juego, pero sabe que está aprendiendo está aprendiendo una herramienta desde chiquita que algún día la puede volver a coger como y ya la puede coger quizás en un momento que lo necesite. Sí. O sea, esta práctica a mí me cambió la vida y me abrió el corazón, o sea, me partió al medio. O sea, esa coraza inmensa y rígida y dura que tenía,
me la destrozó. No había de dónde agarrarse. Sí. Y esto es algo que le deseo a cualquier persona, ¿no? Sí. O sea, ojalá todos, pero también a la vez hoy, por eso como que se me amplió bastante, ¿no? O sea, y ahora como que puedo, no sé, yo escribo y ahora estoy empezando a ver como otras prácticas con el mismo respeto con el que veo la mía, ¿no? Claro. Y puedo encontrar en otras prácticas, en otras cosas, como esa manera de autoobservarse y poder como que antes, no sé, para mí, como que sé que hay muchas maneras, ¿no? Claro. Hay muchas Sí. maneras como de despertar. Obviamente que, o sea, a mí personalmente, para mi mentalidad, para mi personalidad, para mi cuerpo, o sea, para muchas cosas, a mí me sirve. O sea, y después de, no sé, tener crisis con la práctica y vuelvo a la práctica, o sea, y sigo enamorada, ¿no? O sea, pero bueno, es un matrimonio de muchos años y yo con mi pareja también estoy hace muchos años y como todo vínculo de muchos años evoluciona y va cambiando y hay que saber cómo envejecer con eso, ¿no? Y aprender a respetar que son diferentes los momentos, ¿no? Entonces creo que esa es como la manera como tal vez más saludable de envejecer con la práctica. Pero bueno, como volviendo a desafiar, que empiecen con curiosidad, con mucha curiosidad. Eso es algo que siempre les digo a mis alumnos, mantenerse curioso, ¿no? Como curioso. Porque como esto de no querer ir a encontrar lo que uno espera. Sí, abrirse a lo que sucede de vuelta, ¿no? Que es tan difícil, porque está sucediendo, pero igual, o sea, seguimos como comparando lo que sucede con lo que debería suceder. Ya estamos todo el tiempo como en esa... y no podemos como ya, o sea, abrirnos a la pura realidad, ¿no? Y habitarla por completo. Entonces es como, creo que la curiosidad, o sea, mantenerse curioso te mantiene siempre del otro lado, ¿no? Del lado de la realidad, de lo que realmente está sucediendo y qué es lo que, o sea, porque esta práctica es una práctica de aprender a observar, de aprender a escuchar. O sea, el yoga es aprender a escucharse, aprender a mirarse, es aprender a observarse. Entonces... ¿Tienes algún consejo práctico o no? Como por ejemplo, esto es como más bien algo divertido, pues por ejemplo hace unos meses estaba practicando con Griselda, que bueno, tú la conoces, y bueno, Garba Pindasana, por ejemplo, en mi caso, cuando yo la empezaba a hacer, me remangaba, me tenía que comprar pantalones que fueran un poco más anchos para remangarme hasta arriba porque necesitaba poner piel con piel, ¿no? Luego empecé tela con tela, y en una de estas Griselda me dijo, acabo de descubrir, funciona, ¿no? Súbete el pantalón hasta la rodilla y ponte a jabón, porque yo siempre me ponía agua. Sí. Y esto después de ella haber, ¿no? 20 años de práctica. Sí, hay mucha gente que le pone como unas gotitas de detergente al agua de la sala. Y fue divertido porque fue como después de 20 años de práctica, de repente descubre una forma que es más sencilla aún, ¿no? Entonces ahí pues es como eso, algo divertido que tú sigas descubriendo ahora después de tantos años de práctica o que te funciona mejor. Bueno, conseguirse un practice buddy es como, creo que es como elemental, ¿no? Yo tengo como mi mejor amiga, que ella también enseña en Berlín, Bárbara Macías, y practicamos juntas y no sé qué haría sin ella. Creo que es como mi ancla, ¿no? Creo que eso lo mantiene como ligero, o sea, compartir con otra persona que comparte también, o sea, el amor por esta práctica y te une y te saca de esa nube solitaria, ¿no? En la que puedes estar, que muchas veces a mí, no sé, yo tal vez lo veo un poco más porque vengo como familia, ¿no? Y veo a la gente que viene sola, no, por favor, pero veo que están en un trip que es como, ¿no? Como esa búsqueda de iluminación viéndose el ombligo, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, es como difícil a veces en esta práctica, ¿no? Como recordar que es una práctica, o sea, que ultimately, o últimamente, no sé. Últimamente sí. La finalidad. Sí, que la finalidad es, o sea, no, como que es una cuestión vincular, ¿no? O sea, esto de que, como Next Buddha,
el próximo Buda será la Sangha. Ujú. Entonces, creo que a mí siempre lo que me hace el clic en mi práctica es mi practice buddy. O sea, obviamente que practico sola y lo disfruto un montón, pero eso creo que lo hace todo más fácil, mucho más fácil. Y eso, conseguirse una comunidad, ¿no? Sí. O sea, creo que hace como toda la diferencia del mundo. Sí. Y evaluar un yala de acuerdo a esa comunidad. A cómo Sí. ¿no? El maestro sostiene el espacio para que surjan esos vínculos. Y si hay lugar para eso, por ejemplo, o sea, qué nivel de relaciones se generan, si son jerárquicas, si son horizontales, ¿no? Como eso habla mucho del yala y del maestro. Y creo que como que la inversión más grande es en la sangha. O sea, sí, porque esta práctica como que se puede volver muy solitaria, ¿no? Con el estilo Mysore, que uno entra a una hora y sale a otra, realmente puede llegar a no tener ningún tipo de relación con nadie de la sala, ¿no? No, como mirar, ¿no? Como abrir un poco y mirar alrededor. O sea, y también creo que también es importante, ¿no? Que si uno practica solo, esto lo digo hoy, no sé qué voy a decir en 10 años, ¿no? Bueno, te volvemos a entrevistar en 10 años. Pero creo que es importante. Bueno, igual por eso mucha gente que no tiene maestro viene a Mysore, ¿no? También. Claro. Y la comunidad que se crea aquí es muy bonita porque viene gente de todo el mundo. Siempre se crean relaciones que aunque no nos veamos durante años, son relaciones como muy profundas, ¿no? Porque compartimos ese amor por esta práctica, esas ganas de trabajar en nosotros, ¿no? Yo a veces cuando pienso en mi vejez o en mi futuro, no sé si me veo así viniendo acá, ¿no? O sea, también entiendo perfectamente por qué senior teachers ya no vienen más, ¿no? Como que las cosas tienen su ciclo también, ¿no? Yo sé que es importante, o sea, mantener siempre como este vínculo con la tradición, con el maestro, ¿no? Pero también, haciendo la analogía con la maternidad, también hay que soltar la mano, ¿no? O sea, porque lo veo, ¿no? O sea, hay un momento donde, bueno, o sea, hay que traspasar esa figura, como le había dicho antes, y entender que al final es... Sí. ¿no? Pero bueno, hay momentos y momentos, ¿no? Del practicante. Sí. O sea, como al principio es importante, o sea, siento que tal vez ahora con la práctica escucho a mucha gente que tiene autopráctica, ¿no? Como desde muy pronto, tal vez demasiado pronto. Sí. Y que, bueno... Sí. Porque, no sé, hasta a mí me pasa, ¿no? Que yo practico hace más de 10 años y tengo mi yala y practico sola, ¿no? Pero cada vez que vengo acá, lo primero que me doy cuenta es cuánto mantengo bajo control en mi casa. Es como cuánto, claro, o sea, yo decido, o sea, más allá de que obviamente, claro, o sea, practico a diario y obviamente que no le hago la vista gorda a nada, no tengo ese tipo de personalidad. O sea, obviamente que me enfrento a desafíos, o sea, en mi casa, pero yo controlo siempre en qué medida, cuándo, cómo, cuánto me expongo a lo que me desafía, ¿no? Porque acá es como que ocurre el sol, me doy cuenta, ¿no? Como, perdón, ¿no? Pero, o sea, me doy cuenta de cómo y qué importante es, ¿no? Como perder el control, ¿no? De las condiciones que te rodean. Creo que cuanto más envejecemos y más cada vez eso se empeora. Tremendo, ¿no? Entonces, por eso digo, como ir a ver a alguien y que, bueno, nada, someterse un poco a esas condiciones y a ver cómo uno juega en ese ámbito, ¿no? Porque eso creo que ahí es donde se ven los picos. Como, Dios mío. Pero bueno, eso es como lo que, de eso disfruto. Un ejemplo más concreto son las LEDs, ¿no? De él. Son aprender a escuchar. Pero bueno, está como toda esa necesidad de venir y mostrar lo que uno hace, ¿no? Al revés, pero bueno, a veces cuesta como el trabajo justamente volverse permeable, ¿no? Como romper y que pase, ¿no? Que entre. Sí. Y acordarse que uno practica para tener vida, ¿no? Claro. Bueno, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, en Ashtanga House Berlín. Estoy ahí a diario. En Alemania, que vaya a Alemania, vayan a visitar a Carola y a Matías. Sí, que vengan a ver, felices. Tenemos una comunidad latina muy grande. Todo latino que cae en Berlín cae forzosamente en nuestra yala. Bueno, no todo.
pero tenemos una comunidad muy grande latina y se habla mucho español en allá, es muy gracioso. Y sí, ahí. Y para contactarte, lo mejor es a través de la página web o Sí. en Instagram. No, que vengan. Que vengan y ya. Porque si me mandan un mail les voy a decir que vengan. Vale. Estamos abiertos todo el año, no cerramos nunca, salvo para Navidad. Solo cerramos como el 20 de diciembre al 1 de enero, pero después estamos abiertos todo el año. Y bueno, si no estoy en Ayala, estoy acá en Maison. Pero igual siempre dejamos cover pictures. Y sí, donde más me gusta enseñar, como decir algo, es en Ayala. Sí. ¿No? Ayala es como donde se ven los pingos, siempre digo. Sí. ¿No? Como, sí. House también es una casita, ¿no? La queremos mucho y más que bienvenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. La verdad que esto de generar un espacio en español es como necesario. Para la comunidad tan grande que hay de habla hispana en Ashtanguis. Sí, necesitamos un poco más de... Y conocernos todos, porque como que no, como que es tan grande la comunidad y no nos conocemos tanto, creo. Sí, pero bueno, sí, hay una cuestión como de referentes, ¿no? Como más anglosajón. Teniendo en cuenta que la comunidad de Ashtangis y que vienen a Mysore de habla hispana, yo creo que es de habla hispana, que venimos de muchas partes del mundo, es la más grande. Sí. Pero bueno, eso ahora, ¿no? O sea, al principio no era tan así, o sea, venir de Latinoamérica era difícil, más que nada Sudamérica. O sea, si contás la cantidad de profesores autorizados en Sudamérica es ínfima. Entonces ahí te das cuenta que también venir a Mysore, o sea, no es solamente una cuestión de devoción. O sea, hay unas condiciones materiales de existencia que está bien, hay gente que es como mucho más resiliente y nos podemos mudar de continente, pero sí, como eso, acordarse que si no hay referentes hispanohablantes, o sea, bueno, que o sea, como esto de vuelta siempre como ver detrás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Porque, bueno, justamente las dos argentinas vivimos en Europa, ¿no? Pero bueno, para todas aquellas personas pues, que no han podido venir o que no tienen esa facilidad de venir a Mysore, aunque quieran, pues por eso mismo, pues con nosotros pueden compartir un poquito de lo que esta experiencia nos hace a nosotros y ojalá se faciliten las cosas para que eso pueda venir. Sí o no. Sino que vayan a Berlín a ver a Carola. No. Yo siempre recomiendo venir, obviamente, ¿no? Si esa parte de esta práctica tiene sentido. Es una experiencia imperdible. Sí. Pero bueno, no sé, como para mí tiene como más sentido en los años, ¿no? O sea, un viaje solo no tiene mucho sentido. No, realmente no puedes hacer mucho sentido de Mysore con un viaje. No, para nada. No. Para nada. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Lo que decía de que se lo piensen bien, porque, o sea, una vez vienen, o no quieres volver nunca más, o vas a querer volver cada año. Bueno, sí, no es fácil venir todos los años, dedicarle 2 meses, dinero. Sobre todo venir con una familia, que es tu caso, que vienes con 2 niñas y el marido. Eres nuestra segunda invitada, casualidad, que las dos son argentinas, las dos vienen a Mysore a practicar con la familia entera. Sí, las dos madres. Las dos madres de 2 hijos. Sí. Familia que los 2 padres practican, los 2 padres enseñan. Sí, exacto. Sí. Está bueno ver que de 2 con familia viene muchísima gente con familia. Bueno, somos los menos igual, ¿no? Sí, pero cada vez se ve. Cada vez se ve mucho más. Antes no era tanto. Sí, pero bueno, también me doy cuenta que cuanto más grandes son los niños, también es más difícil. Claro. ¿No? O sea, uno piensa que con los bebés o con los chiquititos es difícil, pero bueno, después como el sistema que hay que poner en marcha es mucho más complejo. Claro. Hay permiso en las escuelas, o sea, las tareas. O sea, ahora entiendo por qué no se ven tanto más niños más grandes, pero sí. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias. Pues nada, hasta aquí la entrevista con Carola, súper interesante, súper motivadora para mi manera de verlo. A mí, bueno, voy a decir así, mi impresión ha sido que es genial escuchar la visión de una persona pues, que ya tiene una trayectoria larga, ¿no? Como que la vida te pasan cosas y cómo
pues eso, cómo acabas relacionándote con la práctica, es como muy interesante de escuchar. La verdad que a mí personalmente me ha inspirado un montón, así que muchas gracias Carola y Vivi por hacer este esfuerzo y dedicarnos este ratito. Sí, la verdad que ha sido muy bonito el poder compartir y escuchar lo que Carola tiene que contar, así que te agradecemos mucho el tiempo dedicado a nosotros y bueno, como te digo siempre, Carola, tenemos para hablar para varios podcasts si nos ponemos. Total, pues cuando quieras vuelve. Bueno, les dejamos en las notas del episodio donde pueden encontrar la página web de Ashtanga House Berlín por si van a Berlín y quieren practicar con Carola, se los recomiendo. Y también los Instagram para que la sigan. Estupendo. La próxima semana seguimos con las preguntas que nos quedaron por contestar de Maizoreando con ustedes, con los oyentes. Pues muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. Sapta Jampinahe Samastitihi